Bienvenidas y bienvenidos a Ideas para Clubes, el podcast titular de Fundación Clubes. Escúchanos y comparte este podcast a través de las plataformas y redes sociales de Diario Titular. Cada día te leo más. Este podcast lo puedes seguir gracias a Playoff Deportes, la industria nacional con la mejor indumentaria deportiva para tu club de barrio. Búscanos en Facebook como Playoff Deportes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del podcast titular Ideas para Clubes. Mi nombre es José Becenilla y me acompaña Álvaro Burgos el día de hoy. Y vamos a conversar de un tema relevante que desde la Fundación Clubes nosotros lo observamos de la siguiente manera. Hay tres oportunidades que se presentan en los clubes de barrio. Uno es la organización territorial de la gente que forma parte de los clubes de barrio. La asociatividad está permitida y promovida en los clubes de barrio. En segundo lugar, la inclusión de las mujeres. Los clubes permiten avanzar en términos de equidad de género. Y en tercer lugar, y esto tiene que ver con lo que vamos a conversar el día de hoy, es un espacio de formación para la temprana edad y de encuentro y sociabilidad también para la tercera edad. Es decir, abarca etariamente un rango muy amplio y formativo y en términos de sociabilidad los clubes de barrio, tanto para la tercera edad como para los niños, niñas y adolescentes. A propósito de este tema, ya nos vamos a introducir con los titulares de contexto que los presenta Álvaro Burgos. Álvaro. Investigación de la Universidad de Calgary, Canadá, por ejemplo, señala que la mayor cantidad del tiempo frente a la pantalla, a los 2 o 3 años de edad, se asoció con el retraso de los niños en el desarrollo en la siguiente etapa de crecimiento. Otro tema relevante, el programa Crece Contigo del Gobierno de Chile posee un manual de buenas prácticas de los niños frente a las pantallas, en lo cual no se muestra como sustituto la práctica deportiva. En el mundo privado, por ejemplo, también encontramos, José, en la compañía Babysec de CMPC, algunos apartados de cuidados para padres y madres, donde el uso de pantalla provoca una excesiva información y dificultad o incapacidad para procesarla, aumenta el sedentarismo, genera las dificultades para concentrarse y disminuye la comunicación. Para reforzar esto, tenemos las palabras de Carolina Pérez, educadora de párvulos y máster en educación, que nos va a entregar algunos indicadores de este mismo problema, las pantallas y cómo lo vamos vinculando con el sedentarismo. A ver. A ver, yo siempre en mis charlas les muestro a los papás de entrada los gráficos de la OECD, los rankings donde está Chile. ¿Ya? Y con eso uno puede sacar más o menos los cálculos de cómo estamos. Chile es número 2 en obesidad del mundo. Chile es número 1 a nivel de planeta Tierra en niños y adolescentes conectados a las pantallas. En promedio son 7 horas, de las cuales solamente 16 minutos es para trabajo escolar o académico. Somos número 1 en América en consumo de droga y cocaína y marihuana. Y en los rankings buenos de la prueba PISA de matemáticas, ciencia, comprensión lectora, estamos últimos. En los rankings que corresponde somos últimos y en los incorrectos somos primero. Entonces, claramente estamos haciendo las cosas mal. ¿Qué nos deja, Carolina? Bueno, imaginemos que esos 16 minutos que eran para momentos lectivos, el uso de pantalla en los niños y niñas, hoy día con toda la educación en el fondo a distancia y que próximamente en los siguientes años va a seguir siendo medianamente mixta, es decir, presencia en colegio y en casa a través del computador, el escenario que nos presenta la pandemia post esto es bastante complejo, es decir, en términos de que también nos presenta alguna oportunidad de combatir ese uso de pantalla con la mayor cantidad de actividad física en la menor edad. Bueno, y es parte justamente de eso. Hay un desafío que es derrotar la pantalla, si se quiere llamar de esa manera, y saltar a la cancha. Nosotros con distintos dirigentes de clubes de barrio hemos podido conversar eso y ahí es donde hay una dificultad. ¿Cómo hacemos para que las niñas, niños y adolescentes salgan, suelten o apaguen las pantallas y salten a la cancha? Para conversar de esto y otros temas sobre la formación deportiva a temprana edad, estamos con Michael Abusleme. Él es profesor de educación física de la UNCE, Viva la Educación Pública. Es entrenador de fútbol del INAF, ha sido entrenador de Audax Italiano femenino y entrenador también de fútbol de
de la UNCE. Bienvenido, Michael, gracias por compartir este espacio en Ideas para Clubes. Muchas gracias por la invitación, Álvaro y José. Espero que pueda ser una buena conversación en relación a este tema tan trascendental para hoy en día. Así es, trascendental. Por eso partimos rápido y te queríamos molestar, Mike, preguntándote por cuáles son los beneficios que ves tú de iniciar la práctica deportiva a temprana edad. Voy a partir haciendo como un tema de aclaración. Cuando uno piensa en niños y niñas de la infancia, lo principal que piensa es que los niños tienen que jugar. Uno asocia la infancia con el juego y el deporte ya es como un segundo escalafón del juego en complejidad, en reglas, pero la puerta de entrada a la actividad física siempre ha sido el juego, porque el juego es inherente al ser humano. Y lo vemos también en otros seres vivos. Vemos cómo los leones, las leonas aprenden jugando cómo se lleva a la cacería. Lo que podemos sacar del juego es que genera un contexto cercano a la realidad que vive el ser humano. ¿A qué me refiero con esto? Cuando los niños chiquititos juegan al papá y la mamá, están generando una realidad un poquito más acotada dentro de su percepción de la realidad. Entonces lo que nos entrega el juego son distintas variantes y contextos para facilitar el aprendizaje. El aprendizaje de conductas motrices, el aprendizaje de la sociabilidad, ¿sí?, con un otro, porque tenemos espacios. Por decirte, en el fútbol partimos enseñando la conducción porque el niño está ensimismado en su conducta. No entiende que hay un contexto aledaño a él, donde hay más compañeros, compañeras posiblemente. Entonces, desde ese punto vamos enseñando en relación a las fases de aprendizaje y cómo ellos aprenden con ellos mismos, con otros y entre otros. Tenemos que considerar esto. Entonces, la actividad física y por sobre todo el juego, que no simplemente puede ser actividad física, porque tenemos juegos de cognición, juegos de preguntas, juegos solitarios, nos entregan distintas variantes de desarrollo. Por esa parte, los beneficios son enormes simplemente porque los niños jueguen. Ahora, si nosotros como profesores, padres, madres, tíos, tías, tutores, que hoy en día también es una realidad en nuestro país, tenemos la conciencia de que hay que estimular e incentivar el juego, ya sea cualquiera de ellas, vamos a generar beneficios, queramos o no, porque va a generar un aprendizaje. Ahora el punto es cómo organizamos estos tipos de estímulos para que no sean netamente juegos de pantalla. Porque hoy en día nos vimos en la necesidad de enfrentarnos a un contexto donde las pantallas nos sirven demasiado, porque si no, no podríamos seguir ni produciendo, ni enseñando, ni los ejemplos, los futbolistas o las futbolistas han seguido entrenando mediante las pantallas. O sea, ha sido necesario el poder utilizarlo, pero no así abusar de ello. Michael, con respecto a lo que dijiste, por ejemplo, con la organización de ese juego, ¿qué rol podrían jugar los clubes en la práctica deportiva temprana? En distintos países de la OCDE se manejan los polideportivos, los juegos polideportivos, que no se especifican netamente en un deporte, porque hay una discusión a nivel internacional en relación a qué momento hacemos que los niños y niñas entren al deporte, específicamente al deporte, donde se complejiza tácticamente, técnicamente, físicamente, cognitivamente. Y hay un punto hasta antes de eso, que es la edad de oro, que es donde está la infancia, donde mayor aprendizaje hay. Entonces, lo que puedan hacer los clubes de barrio, antes de llegar al fútbol, antes de llegar al básquetbol, es enseñarle una batería motrices de juego en relación a lo deportivo, a preparar el cuerpo para los comportamientos que va a tener cuando esté dentro. ¿Desde qué edad se aconseja eso? Los predeportivos, si no me equivoco, parten más o menos entre los 6 y 8 años. ¿Ya? Porque en el fútbol formativo, las canchas entre 8 y 10, me parece que son 6 a 9 jugadores, y ya entre 11 y 12 donde pasan a los 11 jugadores por cancha. Entonces hay un proceso en donde los jugadores con 8 años entran a jugar prácticamente. Si bien en la selección que se hace en la captación buscan a los más buenos en este caso, que no es a lo que apuntan los clubes. Los clubes apuntan a todos esos niños y niñas que no están dentro de la elite del deporte, pero que necesitan el deporte como un factor o un vehículo de desarrollo social, de desarrollo físico, de desarrollo cognitivo. Es más amplio que simplemente la gente que está dentro del fútbol base de nuestro equipo a nivel nacional. Hay más gente. Hoy en día la cantidad de futbolistas que llegan, por decirte, que entran de 8 años al profesionalismo es mínima, debe ser cerca del 10%, porque se profesionaliza
la disciplina cuando tenemos niños que Claro. solo quieren jugar, solo quieren ser niños y niñas. Hoy en día es complejo que los niños avancen demasiado grandes a ser grandes. Demasiado rápido son grandes, demasiado rápido te dan respuestas complejas, que no está mal, pero falta la parte de la inocencia, la parte de la creatividad, la parte de esa locurita que tienen los niños y niñas, donde inventan que son científicos, donde inventan que son profesores, donde inventan y hacen sus clases. El punto es que hemos abordado tanto el rendimiento que nos hemos olvidado de investigar en relación a lo que necesitan los niños para ser felices. Hablamos del rendimiento, hablamos de la producción, hablamos de las notas, pero no hablamos del pilar fundamental que es el bienestar de nuestros niños y niñas hoy en día. A propósito de lo último, yo me quedo, es muy interesante lo que está diciendo Michael, que tiene que ver con rendimiento, no sé si es versus la palabra, pero rendimiento versus niñez feliz, básicamente. Entonces, a propósito de eso mismo, ¿qué espacios, infraestructura ofrece hoy Chile para ello? Conversábamos que pudiera no haber espacios también igualitarios, por ejemplo, entre niños y niñas. Entonces, ahí se nos van quedando, por ejemplo, las niñas un poquito rezagadas en términos de la formación, de ese juego, de ese estímulo para adentrarse al deporte. ¿Cómo lo ves tú en términos de los espacios que se ofrecen hoy en Chile? Yo recuerdo del gobierno de Frei, donde se empezaron a modificar la infraestructura de los colegios. Eso generó un espacio, claramente, pero nuestro país es como reaccionario a las situaciones, no se generaron espacios para después ocuparlos equitativamente con planificación, donde los profesores pudieran ser mediadores de estos espacios, porque hoy en día tenemos investigaciones donde el 70%, entre el 60 y el 70% de los espacios de los colegios, los patios en específico, los recreos, son utilizados por hombres por el fútbol. Es una gran herramienta. Yo soy entrenador de fútbol y amo el fútbol y estoy en el fútbol porque siento que el fútbol a nivel mundial debe ser uno de los deportes más con mayor cantidad de aficionados y deportistas amateurs. Entonces es un vehículo social, porque te entrega distintas aristas de un desarrollo social. Trabajo en equipo, el respetar al otro, el respetar a un rival, de los valores educativos y competitivos que menos se enseñan. Sí. Se enseña una guerra contra el otro, contra la otra. Eso se produce porque hay un factor muy importante que yo creo que de repente se deja fuera de la conversación, que es el profesor y los padres. Uh-huh. Los niños son como esponjitas, todos lo sabemos. Hay una edad donde los niños absorben todo. Si el papá habla puro garabato, el niño va a hablar puro garabato, porque es el primer referente. Entonces, si tenemos dentro de un espacio de fútbol que el referente te hace morir en el esfuerzo, hay que ganar, hay que destruir al otro, tú creciste con con esta competencia, claro, que erróneamente te han metido, donde la competencia es con uno mismo, el poder que los niños y niñas después de su partido evalúen, retroalimenten con el entrenador o entrenadora en relación a su funcionamiento, a lo que hicieron bien o no hicieron bien, a qué podrían haber hecho en cierta situación. No en por qué no le pegó a la jugadora para terminar un partido o una jugada antes de que llegara el gol. Esas no son discusiones que tenemos que tener hoy en día. Tenemos que llevar, de la misma forma que queremos una sociedad equitativa con menor desigualdad, tenemos que llevarlo también dentro del contexto. Y ahí está claro en relación a los espacios. Si queremos que las niñas sean protagonistas de espacios donde el hombre ha sido siempre como el rey o el que estado, porque en el fútbol por muchos años se reían de las mujeres que jugaban fútbol, sí. Era como un show humorístico prácticamente ir a ver fútbol femenino, a diferencia de lo que es hoy en día. O sea, para los que trabajamos en el fútbol femenino, lo que fue la Copa América, lo que fue el Mundial de Francia, es un orgullo de repente que no sé, pues una jugadora que pasó contigo haya estado en un mundial. Tenemos una Bárbara Pinilla con opinión política, con opinión deportiva, a un Arturo Vidal que está en la palestra siempre por problemas. Entonces, si nosotros hacemos que desde la base nuestros referentes y nuestras referentes sean personas integrales, no podemos quedarnos simplemente con que tenemos el espacio.
Claro. Porque el espacio Mike. hoy en día tenemos un 60 y un 70% de ocupación masculina, donde podríamos generar estrategias en los colegios de mediadores de espacio. Tenemos una cancha Sí. completa para los hombres, démosle una mitad a los hombres, démosle una mitad a las mujeres, o hagámosla jugar juntos. Claro. Porque cuando juegan juntos, ojo, no es un problema. Empiezan a equipararse las conceptualizaciones en relación al espacio del otro, a cómo respeto el espacio del otro, siempre y cuando el profesor o profesora, entrenador o entrenadora lo guíen hacia eso. Si yo le digo a un niño, no puedes permitir que una mujer te haga cuerpo, estoy en un error. Pueden hacerse cuerpos, pero tienen que ser limpios en la acción de hacer el cuerpo. Michael, en el país, ¿cómo podríamos, en el fondo, mejorar esto? ¿Cuál sería el camino para mejorar esto? Desde la iniciación temprana, el rol del club de barrio, los espacios que existen. Aumentar los espacios deportivos, obviamente, tendría el máximo sentido, pero ¿cuál sería tu camino de ir mejorando? Una receta cortita, así, 3 cosas que tú crees que es el camino para mejorar esto. Siento que el gran problema que tiene este país es que es reaccionario. Es decir, tenemos, por ejemplo, tenemos una alta cantidad de femicidios y recién ahí sale el nombre de una ley con una persona que ha sido asesinada. ¿Qué necesitamos? Hoy en día tenemos todos los datos. Tenemos todos los datos que somos lo peor en lo que no hay que ser peor y somos lo mejor en lo que no hay que ser mejor. Entonces, si tenemos los datos, tenemos la infraestructura, ¿por qué no hacemos el paso a paso? Si hubo un gobierno o hubo alguien que pensó que necesitábamos que los colegios, las canchas y la infraestructura fuera mejor, es un primer paso, pero nos quedamos ahí. Es como el CAE. Hicimos el CAE para abrir una puerta, pero pasaron 20 años en que le permitimos a las empresas hacerse cargo de esto, que ganaran plata, pero nadie mejoró la calidad de la educación. Claro. Desde el deporte mismo, ¿qué necesitamos? Primero, entrenadores o profesores mejor formados en esto, con una acción no netamente futbolística, que se entienda que el fútbol es más que eso, es más que un deporte, es más que hacer goles. Tenemos compañerismo dentro del fútbol, tenemos amistad dentro del fútbol. Hay una frase que a mí me encanta, ¿Cuál? que la tiene Albert Camus, que es un poco machista en ese pensamiento porque habla solo de hombres, pero podemos modificarla en que dice que todo lo que conozco en relación a las buenas costumbres y los buenos hombres se lo debo al fútbol. Yo puedo decirlo de forma distinta, que todo lo bueno que he conocido en mi vida, también lo malo, pero mayoritariamente bueno, lo conozco gracias al fútbol y a las personas que participan en eso. Entonces, lo que necesitamos como sociedad es el planificado. Más allá de eso, no creo que necesitemos mayores gestores, que venga alguien de Europa a decirnos cómo hacen las cosas. No, porque nosotros tenemos los datos, somos los mayores, uno de los mayores porcentajes de obesidad a nivel mundial. La alimentación dentro del currículum de educación física está, pero no te da el espacio. O sea, tú tenías una clase una vez a la semana donde tenés que, primero que nada, hacer que los niños los pasen bien, porque también es un espacio importante para que los niños lo pasen bien. También para que aprendan pasándolo bien. Más encima, después de eso, tenéis que enseñarles higiene, alimentación, tenéis que enseñarles formas correctas de cómo pueden desarrollarse en su cuerpo, desde la expresión corporal, desde el entrenamiento, desde el juego. La educación física es tan amplia que necesita tanto espacio, sin desmerecer a las demás, que para mí son todas importantes, pero si está comprobado que los niveles de cognición en relación a las matemáticas, el lenguaje y todas las ciencias duras, por decirle, y las humanidades, se benefician por la actividad física, ¿por qué seguimos teniendo tan pocas horas de actividad física? Los clubes, hoy en día, teniendo buenos profesores, buenos entrenadores, podemos generar una batería enorme, no solo de futbolistas, hombres y mujeres, sino de personas integrales. De personas. De lo que no estamos tomando en consideración en el colegio, porque en el colegio, ¿qué es el CIMSE de matemáticas? ¿Qué es el CIMSE de lenguaje? ¿Qué prepárate para la PSU? Y lo último es cuando te preparáis para personas, cuando te topáis con profesores, hombres o mujeres, que son distintos, que van a lo medular, porque al final el contenido está en todos lados. Gracias por las reflexiones. Michael Abusleme, profesor de Educación Física de la UNCE, entrenador del fútbol INAF. Gracias por compartir este espacio y por ayudarnos a profundizar en la reflexión, que es muy importante. Muchas gracias. Vale, gracias a ti. Continuamos, Álvaro, también a propósito de las conclusiones que sacamos sobre lo que nos dice Mike también. Sí, lo conecto con algo muy cortito, muy breve, conectando la edad temprana, el deporte a primera infancia. Uno de los maestros del Fútbol Club Barcelona, cuando en la cantera, en la Masía, hablaba que dentro de las pautas que le daba a los entrenadores, era hacerle una pregunta a los niños, ¿ya?
y decía, la pregunta era la siguiente, al final de cada entrenamiento, de cada jornada, el profesor le tenía que preguntar al niño, ¿lo pasaste bien? ¿Fuiste feliz? Si la respuesta era no, el sistema se caía y era un gran problema. Ese gran aprendizaje que instalado desde una de las grandes canteras del fútbol, con los niños, bueno, Joan Vila, un adulto, por ahí cercano a los 70 años, nos lleva también a qué pasa con otro segmento etario, con la otra parte de la población, que son los más adultos. Y aquí, José, creo que tenemos también alguien que nos pueda apoyar. Así es, exacto. Vamos a conversar también sobre qué es lo que ocurre en términos de la tercera edad. Nos acompaña para esto la kinesióloga de la Universidad Católica de Valparaíso, Paulette Granifo, a quien le preguntamos cuál es la importancia de que la tercera edad se mantenga activa físicamente. Y esto nos dijo. La práctica habitual de actividad física es fundamental en las personas mayores, ya que nos ayuda a mejorar funciones cardiorrespiratorias, potenciar el sistema musculoesquelético y también nos ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. También ayuda a sociabilizar con el entorno, a mejorar el ánimo de las personas y reducir el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo. Le preguntamos también a Paulette a propósito de que la tercera edad valora mucho la práctica deportiva porque le permite asociatividad y esto se practica también en los clubes de barrio. Entonces, por eso, cuán importante es fortalecer, tanto desde los municipios como de los clubes de barrio, más espacios para la tercera edad. Es muy importante fortalecer espacios comunitarios gratuitos para potenciar la actividad física en las personas mayores, ya sea por parte de la municipalidad como clubes deportivos. Ello potencia la sociabilidad de las personas mayores y además tiene innumerables beneficios para la salud de ellos, por lo que previene el deterioro en la salud física y mental, ayudando así a que las personas se mantengan mucho más tiempo activas y se involucren en la sociedad y en los espacios comunitarios. Bien, claro lo que dice Paulette, y aquí algún otro dadito, José. A ver. La OMS recomienda al menos 150 minutos de actividad semanal para este grupo, buscando mejorar las funciones cardiorrespiratorias, musculares y la salud ósea y funcional, que, bueno, lo que decía Paulette. El 53% de las personas de tercera edad activas realizan deporte en asociaciones y clubes. Esto en la encuesta de hábitos 2018 que hizo el Ministerio del Deporte. Junto con esto, el deporte que se le puede ofrecer a la tercera edad hoy en Chile es privado. Muchas veces, por ejemplo, encontramos que los deportes de contacto a una mayor edad es un riesgo mayor por la calidad ósea que tienen nuestros abuelitos, que viven con pensiones miserables, en condiciones que esta pandemia le ha afectado muchísimo. Chile merece darle una dignidad totalmente distinta. Hacemos la búsqueda de la semana para cerrar la edición de hoy de Ideas para Clubes. Álvaro, ¿cuál es? Sí, con respecto a lo mismo, deportes acuáticos. Los abuelitos necesitan, es más proliferante hacer deportes en el agua. ¿Cuántas piscinas temperadas municipales en Chile gratuitas hay? Esa es la búsqueda de la semana, José. Bien, agradecemos a todos haber sintonizado Ideas para Clubes en este episodio número 3, donde hablamos de deportes en diferentes edades. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Un abrazo. Chau, chau. ¿Quedaste con gusto a poco? El próximo miércoles estamos de vuelta con un nuevo capítulo de Ideas para Clubes, el podcast titular de Fundación Clubes. Escúchanos y comparte este podcast a través de las plataformas y redes sociales de Diario Titular. Cada día te leo más. Este podcast lo puedes seguir gracias a Playoff Deportes, la industria nacional con la mejor indumentaria deportiva para tu club de barrio. Búscanos en Facebook como Playoff Deportes.